versos 6 y 7. Mahabhutanyahangkaro buddhiravyaktameva cha indriyani dashaikam cha pancachendriyagocharaha ichchadveshah sukham dukkham sanghataschetanaधृतिः etat kshetram samasena savikaramudārhitam. Mahabhutanyahangkaro buddhiravyaktameva cha indriyani dashaikam cha pancachendriyagocharaha ichchadveshah sukham dukkham sanghataschetanaधृतिः etat kshetram samasena savikaramudārhitam. Mahabhutanyahangkaro buddhiravyaktameva cha indriyani dashaikam cha pancachendriyagocharaha ichchadveshah sukham dukkham sanghataschetanaधृतिः etat kshetram samasena savikaramudārhitam. Los 5 grandes elementos, el ego falso, la inteligencia, lo no manifestado, los 10 sentidos y la mente, los 5 objetos de los sentidos, el deseo, el odio, la felicidad, la aflicción, el conjunto, las señales de vida y las convicciones, a todos estos se lo considera, en resumen, que son el campo de las actividades y sus interacciones. Significado. De acuerdo con todas las declaraciones autoritativas de los grandes sabios, de los signos védicos y de los aforismos del Vedanta Sutra, se puede concluir que los componentes de este mundo son los siguientes. En primer lugar están la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter. Estos son los 5 grandes elementos, Mahabhuta. Luego están el ego falso, la inteligencia y la etapa no manifestada de las 3 modalidades de la naturaleza. Después están los 5 sentidos para adquirir conocimiento, los ojos, los oídos, la nariz, la lengua y la piel. Luego están los 5 sentidos de trabajo, la voz, las piernas, las manos, el ano y el órgano genital. A continuación, por encima de los sentidos está la mente, la cual está dentro y a la que se puede llamar el sentido interno. De modo que, incluyendo a la mente, hay un total de 11 sentidos. Luego están los 5 objetos de los sentidos, el olor, el sabor, la forma, la sensación del tacto y el sonido. Pues bien, el conjunto de estos 24 elementos se denomina el campo de la actividad. Si uno hace un estudio analítico de estos 24 elementos, puede entonces entender muy bien el campo de la actividad. Después se encuentran el deseo, el odio, la felicidad y la aflicción, que son interacciones, representaciones de los 5 grandes elementos del cuerpo físico. Las señales de vida representadas por la conciencia y la convicción son la manifestación del cuerpo sutil, la mente, el ego y la inteligencia. Esos elementos sutiles se incluyen dentro del campo de las actividades. Los 5 grandes elementos son una representación física del ego falso, que a su vez representa la etapa primaria del ego falso, técnicamente conocida como la concepción materialista o tamasa buddhi, la inteligencia en el ámbito de la ignorancia. Esto además representa la etapa no manifestada de las 3 modalidades de la naturaleza material. Las modalidades no manifestadas de la naturaleza material se denominan pradhana. Aquel que desea conocer en detalle los 24 elementos junto con sus interacciones debe estudiar la filosofía más detenidamente. En el Bhagavad Gita solo se da un resumen. El cuerpo es la representación de todos esos factores, y existen cambios que sufre el cuerpo, que son 6 en total. El cuerpo nace, crece, permanece, produce derivados, luego comienza a decaer, y en la última etapa se desvanece. Por lo tanto, el campo es una cosa material temporal. Sin embargo, el Kshetragya, el conocedor del campo, su propietario, es diferente. Versos 8, 9, 10, 11 y 12. Amanet
त्वमदम्भे त्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहङ्कार एव च जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणि विविक्तदेशसेवित्वमरतेर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा अमानेत्वमदम्भे त्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहङ्कार एव च जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणि विविक्तदेशसेवित्वमरतेर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा अमानेत्वमदम्भे त्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहङ्कार एव च जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणि विविक्तदेशसेवित्वमरतेर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा La humildad, la ausencia de orgullo, la no violencia, la tolerancia, la sencillez, el acudir a un maestro espiritual genuino, la limpieza, la constancia, el autocontrol, el renunciar a los objetos del goce de los sentidos, la ausencia de ego falso, la percepción de lo malo del nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades, el estar libre del enredo de los hijos, la esposa, el hogar y lo demás, la ecuanimidad en medio de eventos agradables y desagradables, la devoción constante y pura por mí, el ambicionar vivir en un lugar solitario, el estar desapegado de las masas, el aceptar la importancia de la autorrealización y la búsqueda filosófica de la verdad absoluta. Todo eso yo declaro que es conocimiento, y cualquier otra cosa que haya aparte de eso es ignorancia. Significado. Algunos hombres poco inteligentes a veces confunden este proceso de conocimiento con la interacción del campo de la actividad, pero en realidad este es el verdadero proceso de conocimiento. Si uno acepta este proceso, existe entonces la posibilidad de acercarse a la verdad absoluta. Esto no es la interacción de los 24 elementos, tal como se describió antes. Este es, de hecho, el medio para salir del enredo de esos elementos. El alma encarnada está atrapada por el cuerpo, que es una envoltura hecha de los 24 elementos, y el proceso de conocimiento, tal como se describe aquí, es el medio para salir de ella. De todas las descripciones del proceso de conocimiento, el punto más importante se describe en la primera línea del verso 11.
Maji channayak yogena bhaktir abhyavicharini. El proceso de conocimiento culmina en el servicio devocional puro que se le presta al Señor. De manera que, si uno no se dirige o no es capaz de dirigirse al servicio trascendental del Señor, entonces los otros 19 puntos no son de mucho valor. Pero si uno se entrega al servicio devocional con plena conciencia de Krishna, los otros 19 puntos se desarrollan en uno automáticamente. Como se afirma en el Srimad Bhagavatam 5.18.12, Yasyasti bhaktir bhagavati akinchana sarvair gunais tatra samasate suraha. Todas las buenas cualidades del conocimiento se desarrollan en alguien que ha llegado a la etapa del servicio devocional. El principio de aceptar a un maestro espiritual, tal como se menciona en el verso 8, es esencial. Incluso para aquel que se entrega al servicio devocional, ello es de lo más importante. La vida trascendental comienza cuando uno acepta a un maestro espiritual genuino. La suprema personalidad de Dios, Sri Krishna, afirma aquí claramente que este proceso de conocimiento es el camino verdadero. Cualquier otra cosa que se especule más allá de esto es una necedad. En cuanto al conocimiento que se esboza aquí, los puntos se pueden analizar de la siguiente manera. Humildad significa que uno no debe estar ansioso de tener la satisfacción de ser honrado por otros. El concepto material de la vida lo vuelve a uno muy ansioso de recibir honor de los demás, pero desde el punto de vista de un hombre que tiene conocimiento perfecto, alguien que sabe que no es este cuerpo, cualquier cosa, el honor o el deshonor, perteneciente a este cuerpo es inútil. Uno no debe estar anhelando esa ilusión material. La gente está muy ansiosa de ser famosa por su religión, y en consecuencia, a veces se observa que, sin entender los principios de la religión, uno ingresa en algún grupo que de hecho no está siguiendo principios religiosos, y luego quiere anunciarse a sí mismo como un mentor religioso. En lo que respecta al verdadero adelanto en la ciencia espiritual, uno debe hacerse un examen para ver cuánto está progresando. Se puede juzgar por esos factores. Generalmente se entiende por no violencia el no matar o destruir el cuerpo, pero en realidad no violencia significa no causarles angustias a los demás. Por ignorancia, la generalidad de la gente está atrapada en el concepto material de la vida y perpetuamente sufre los dolores materiales. Así que, a menos que uno eleve a la gente al plano del conocimiento espiritual, está practicando violencia. Uno debe tratar lo mejor que pueda de distribuir verdadero conocimiento, de modo que la gente se ilumine y abandone este enredo material. Eso no es violencia. Tolerancia significa que uno debe estar dispuesto a soportar el insulto y el deshonor de que lo hagan objeto los demás. Si uno está dedicado al adelanto del conocimiento espiritual, será objeto de muchísimos insultos y mucho deshonor. Eso es de esperarse, porque la naturaleza material está hecha de esa manera. Hasta un niño como Prahlad, quien con solo 5 años de edad estaba dedicado al cultivo del conocimiento espiritual, se vio en peligro cuando su padre se puso en contra de su devoción. El padre trató de matarlo de muchas maneras, pero Prahlad lo toleró. Así pues, puede que haya muchos impedimentos para poder adelantar en el conocimiento espiritual, pero debemos ser tolerantes y continuar nuestro progreso con determinación. Sencillez significa que uno debe ser tan recto que, sin diplomacia, pueda exponerle la verdad desnuda incluso a un enemigo. En lo que se refiere a la aceptación del maestro espiritual, eso es esencial, porque sin la instrucción de un maestro espiritual genuino, no se puede progresar en la ciencia espiritual. Uno debe acudir al maestro espiritual con toda humildad y ofrecerle toda clase de servicios, de modo que él tenga el agrado de conferirle sus bendiciones al discípulo. Como un maestro espiritual genuino es un representante de Krishna, si él le otorga alguna bendición al discípulo, eso hará que el discípulo se vuelva adelantado de inmediato, sin la prosecución de los principios regulativos. O si no, los principios regulativos se le harán más fáciles a aquel que haya servido al maestro espiritual sin reservas. La limpieza es esencial para adelantar en la vida espiritual. Hay 2 clases de limpieza, la externa y la interna. Limpieza externa significa darse un baño,
Pero para la limpieza interna, uno tiene que pensar en Krishna siempre y cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ese proceso limpia la mente del polvo del karma pasado que se ha acumulado. Constancia significa que uno debe estar muy determinado a progresar en la vida espiritual. Sin esa determinación no se puede progresar de una manera tangible. Y autocontrol significa que no se debe aceptar nada que vaya en detrimento del sendero del progreso espiritual. Uno debe acostumbrarse a eso y rechazar todo lo que esté en contra del sendero del progreso espiritual. Eso es verdadera renunciación. Los sentidos son tan fuertes que siempre están ansiosos de tener su propio goce. Uno no debe complacer esas exigencias, las cuales no son necesarias. Los sentidos solo se deben complacer para mantener el cuerpo apto, de modo que uno pueda desempeñar su deber para adelantar en la vida espiritual. El sentido más importante e incontrolable de todos es el del gusto. Si uno puede controlar el órgano del gusto, la lengua, entonces hay muchas posibilidades de controlar los demás sentidos. La función de la lengua es la de saborear cosas y producir sonidos. Por consiguiente, mediante la regulación sistemática, se debe siempre ocupar la lengua en saborear los remanentes de la comida que se le ofrece a Krishna y en cantar Hare Krishna. En lo que respecta a los ojos, no se les debe permitir ver nada aparte de la hermosa forma de Krishna. Eso controlará los ojos. De igual forma, los oídos se deben dedicar a oír hablar de Krishna y la nariz se debe dedicar a oler las flores que se le han ofrecido a Krishna. Ese es el proceso del servicio devocional. Y aquí se entiende que el Bhagavad Gita simplemente está exponiendo la ciencia del servicio devocional. El servicio devocional es el principal y único objetivo. Algunos comentaristas del Bhagavad Gita poco inteligentes tratan de apartar la mente del lector hacia otros asuntos. Pero en el Bhagavad Gita no hay ningún otro asunto aparte del servicio devocional. Ego falso significa aceptar que este cuerpo es uno mismo. Cuando uno entiende que no es el cuerpo sino alma espiritual, llega a su verdadero ego. El ego está ahí. El ego falso se censura, pero no el ego verdadero. En la literatura védica, Brihad Aranyaka Upanishad 1.4.10 se dice: Aham Brahmasmi, yo soy Brahman, yo soy espíritu. Este yo soy, el sentido de ser, también existe en la etapa liberada de la autorrealización. Ese sentido de yo soy es ego, pero cuando se le aplica a este cuerpo falso, es ego falso. Cuando el sentido de ser se le aplica a la realidad, eso es ego verdadero. Hay algunos filósofos que dicen que debemos abandonar nuestro ego, pero eso no es posible hacerlo, porque ego significa identidad. Claro que lo que sí tenemos que abandonar es la falsa identificación con el cuerpo. Uno debe tratar de entender el dolor que implica el aceptar el nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades. En diversas escrituras védicas hay descripciones del nacimiento. En el Srimad Bhagavatam se describe de una manera muy gráfica el mundo del embrión, la estadía del niño en el vientre de la madre, su sufrimiento, etc. Debe entenderse perfectamente bien que el nacimiento es doloroso. Como hemos olvidado cuánto hemos sufrido en el vientre de la madre, no le buscamos ninguna solución al reiterado proceso del nacimiento y la muerte. De modo similar, a la hora de la muerte hay toda clase de sufrimientos, y estos también se mencionan en las escrituras autoritativas. Se debe discutir acerca de ellas. En lo que respecta a las enfermedades y a la vejez, todo el mundo tiene experiencia práctica de eso. Nadie quiere estar enfermo y nadie quiere envejecer, pero no hay ninguna manera de evitarlo. A menos que se tenga una visión pesimista de esta vida material, considerando los sufrimientos del nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades, no habrá ningún incentivo para que adelantemos en la vida espiritual. En cuanto al hecho de estar desapegado de los hijos, la esposa y el hogar, eso no quiere decir que uno no tenga ningún sentimiento por ellos. Ellos son objetos naturales de afecto, pero si no son favorables al progreso espiritual, entonces no se debe estar apegado a ellos. El mejor proceso para hacer que el hogar sea agradable es el proceso de conciencia de Krishna. Si uno tiene plena conciencia de Krishna, puede hacer que su hogar sea muy feliz,
ya que este proceso de conciencia de Krishna es muy sencillo. Uno solo tiene que cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Aceptar los remanentes de la comida que se le ha ofrecido a Krishna. Discutir un poco acerca de libros tales como el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam, y ocuparse en la adoración de la deidad. Estas 4 cosas harán que uno sea feliz. Uno debe adiestrar a los miembros de su familia de esa manera. Los miembros de la familia pueden sentarse por la mañana y por la noche a cantar juntos Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Si uno puede amoldar su vida familiar de esa manera, para cultivar conciencia de Krishna, siguiendo esos 4 principios, entonces no hay ninguna necesidad de cambiar la vida familiar por la vida de renunciante. Pero si la vida familiar no es apropiada, no es favorable para el adelanto espiritual, entonces se la debe abandonar. Uno debe sacrificar todo para llegar a comprender o servir a Krishna, tal como lo hizo Arjuna. Arjuna no quería matar a sus familiares, pero cuando entendió que esos familiares eran impedimentos para llegar a comprender a Krishna, aceptó la instrucción de Krishna, peleó y los mató. En todos los casos, uno debe estar desapegado de la felicidad y la aflicción de la vida familiar, porque en este mundo nunca se puede ser totalmente feliz ni totalmente desdichado. La felicidad y la aflicción son factores concomitantes de la vida material. Uno debe aprender a tolerar, tal como se aconseja en el Bhagavad Gita. El ir y venir de la felicidad y la aflicción nunca se podrá impedir. Así que uno debe estar desapegado del modo de vida materialista y mantener el equilibrio automáticamente en ambos casos. Por lo general, cuando conseguimos algo deseable, nos sentimos muy felices, y cuando obtenemos algo desagradable, nos afligimos. Pero si de hecho nos encontramos en la posición espiritual, esas cosas no nos van a agitar. Para llegar a esa etapa, tenemos que practicar el servicio devocional inquebrantable. Prestarle servicio devocional a Krishna sin desviación significa dedicarse a los 9 procesos del servicio devocional: cantar, oír, adorar, ofrecer respetos, etc. Tal como se describe en el último verso del 9º capítulo, se debe seguir ese proceso. Naturalmente, cuando uno se adapta al modo espiritual de la vida, no quiere mezclarse con hombres materialistas. Eso iría en contra de su carácter. Uno puede examinarse a sí mismo viendo cuánto se inclina a vivir en un lugar solitario, sin compañías poco recomendables. De un modo natural, el devoto no siente gusto en actividades deportivas innecesarias o en ir al cine o disfrutar de alguna función social, porque él entiende que todas esas cosas son simplemente una pérdida de tiempo. Hay muchos investigadores y filósofos que estudian la vida sexual o algún otro asunto, pero según el Bhagavad Gita, ese trabajo de investigación y esa especulación filosófica carecen de todo valor. Ello es más o menos una insensatez. Según el Bhagavad Gita, uno debe investigar, mediante el discernimiento filosófico, la naturaleza del alma. Uno debe hacer una investigación para entender el ser. Aquí se recomienda eso. En lo que respecta a la autorrealización, aquí se afirma de un modo claro que el Bhakti Yoga es especialmente práctico para ello. En cuanto se habla de devoción, se debe considerar la relación que hay entre la superalma y el alma individual. El alma individual y la superalma no pueden ser uno, al menos no en la concepción Bhakti, la concepción devocional de la vida. Este servicio del alma individual hacia el alma suprema es eterno, nitya, tal como se expresa claramente. Así que el Bhakti o el servicio devocional es eterno. Uno debe establecerse en esa convicción filosófica. En el Srimad Bhagavatam 1.2.11 se explica eso. Vadanti tap tatva vidas taptuam yakyanam akvayam. Aquellos que verdaderamente son conocedores de la verdad absoluta, saben que al ser se lo comprende en 3 diferentes fases, como Brahman, Paramatma y Bhagavan. Bhagavan es la última palabra en la comprensión de la verdad absoluta. Por consiguiente, uno debe llegar a ese plano de comprensión de la suprema personalidad de Dios, y de ese modo dedicarse al servicio devocional del Señor. Esa es la perfección del conocimiento. Comenzando con la práctica de la humildad y yendo hasta el punto de la comprensión de la verdad suprema,
la absoluta personalidad de Dios, este proceso es como una escalera que va de la planta baja hasta el último piso. Ahora bien, en esa escalera hay muchísima gente que ha llegado al primer piso, al segundo, al tercero, etc. Pero a menos que uno llegue al último piso, que consiste en llegar a comprender a Krishna, estará en una etapa inferior del conocimiento. Si alguien quiere competir con Dios y al mismo tiempo adelantar en el conocimiento espiritual, fracasará. Se dice bien claro que sin humildad, la comprensión no es verdaderamente posible. Creerse Dios es de lo más engreído. Aunque la entidad viviente siempre es pateada por las estrictas leyes de la naturaleza material, no obstante, por ignorancia piensa, yo soy Dios. El comienzo del conocimiento lo constituye, pues, Amanituam, la humildad. Uno debe ser humilde y saber que está subordinado al Señor Supremo. Debido a la rebelión en contra del Señor Supremo, uno queda subordinado a la naturaleza material. Se debe saber esa verdad y estar convencido de ella.